Por fin el ministro de Turismo, David Collado, acepta quién es la familia poderosa de la República Dominicana que lo ha estado apoyando desde el principio de su carrera política. Esta información ya está en el colectivo, esos rumores, y ahora David Collado por fin lo acepta para acabar de una buena vez con tantos rumores. Esta entrevista que les voy a presentar es muy importante porque aquí vemos a un David Collado muy decidido, muy responsable y sobre todo defendiendo su trabajo. Acuérdense que aquí en el canal del Charro Bachatero no somos mezquinos. Damos crédito a las personas que cumplen una función pública y que hacen bien su trabajo. A los que lo hacen mal y obviamente a los que roban, a los que hacen lo mal hecho, los vamos a criticar y además los vamos a denunciar y vamos a exigir que paguen las consecuencias de sus actos. Aquí no se trata de que defendamos al PRM o que defendamos a David o que ataquemos a Leonel. No es la intención, para que ustedes estén claros. No voy a defender a David Collado, simplemente vamos a analizar un poco las decisiones que ha tomado en el Ministerio de Turismo y dónde está posicionada la República Dominicana a nivel internacional en ese rubro. Y David Collado ha hecho muy buen trabajo. En esta entrevista que les voy a poner de David Collado, yo nunca lo había visto tan molesto, no lo había visto con esa decisión de poder decir las cosas como son. Él entiende muy bien a la sociedad, a la nueva sociedad dominicana. Ya sabe que no se le puede mentir, ya sabe que las redes sociales son parte fundamental ya de cualquier ser humano y que con solo un clic tiene la información de una manera rápida. Sabe perfectamente bien también que hay muchos chismes, que hay muchas falsas noticias y mejor en esta entrevista él se encarga de decir lo que es importante que la sociedad sepa. Vean lo que dice y lo seguimos analizando. Donde un grupo empresarial que todo el mundo sabe que me apoya donde los bichines, a mí no me da vergüenza decir nada de eso. He hecho una administración ejemplar y a veces escucho, no, que el sector privado, que las familias empresariales que lo apoyan, que subió como una espuma. Eso es mentira. Yo me he fajado a trabajar con dignidad, con respeto, con seriedad. Hay una carrera política, 6 años como congresista. Y debo hablarte de esos 6 años como congresista. Alfredo Pacheco, cuando yo gané, tenía 30 y pico de años, me dijo, no hable. Los diputados jóvenes, cuando llegan, todos quieren hablar y coger turno. Quédate callado. 3, 4 meses y aprende. Y así lo hice. Pero a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Y me llegó a los 60 días un proyecto, Embarcadero Bayahibe. Y qué bueno que estamos aquí en Bayahibe. Me llegó ese proyecto Embarcadero Bayahibe, aprobado por el Senado, que yo simplemente tenía que aprobarlo como presidente de la Comisión de Turismo. Pero peor, los empresarios de ese proyecto fueron donde un grupo empresarial que todo el mundo sabe que me apoya donde los bichines. A mí no me da vergüenza decir nada de eso, porque mi criterio y mis pensamientos están muy claros en mi accionar. Y fueron y llevaron el proyecto. El único pedacito de playa, bandera azul de aquí de Bayahibe, concesionado a un grupo privado para hacer una marina, para llevar el monopolio de más de 1 millón de turistas a Isla Saona. Eso era un negociazo. Se lo llevaron. Y me avisan de allá, Campos de Moya en ese momento, y me dice, me trajeron este proyecto, al área de turismo le gustó este proyecto, y yo, perfecto. Y vine aquí, hice una vista pública en la playa de Bayahibe, hubo un rechazo total de eso, reuní en la Cámara de Diputados, con la Comisión de Turismo, a los empresarios, le dije a los miembros de la... Pues bueno, a David Collado no le da ninguna vergüenza aceptar que la familia Vicini son los que le han ayudado en toda su carrera política. Es el consentido de Juan Vicini porque apuesta a que David Collado pueda llegar a ser presidente de la República Dominicana. Y cómo no, se ha hecho una gran inversión en él. No solo en él, la familia Vicini, esas 6 familias poderosas económicamente y políticamente en este país, ponen huevos en diferentes canastas porque en la política nada está escrito. Las encuestas te pueden marcar días antes
días antes a las elecciones el favoritismo por un candidato y al final resulta otra cosa. O las mismas encuestas a boca de urna que se pusieron muy de moda desde hace unos 15 años para acá, también te pueden dar una inclinación hacia un candidato, pero finalmente ya en el conteo y a media tarde, noche, en el conteo de las actas, todo puede cambiar. Por eso es que esas familias apuestan a diferentes candidatos porque no pueden perder. No pueden perder sus inversiones y tienen que mantenerse, como dice el dominicano, frío con todos. Por eso es que hacen un gran aporte económicamente a todos esos candidatos. David Collado, señores, me parece que desde su gestión como congresista, después como alcalde de Santo Domingo, sobre todo como alcalde de Santo Domingo, hizo muy buen trabajo. Tenemos que reconocer eso. Un joven que sale de la televisión, que sale de un programa que se llamaba Emprendedores, que yo tuve la fortuna de conocer a David Collado justamente en esos momentos. Era él muy joven, en el 2007, yo trabajaba en Antena Latina como productor y ahí se grababa su programa. Y tuve varias veces la oportunidad de intercambiar ideas con él, de hablar de México, de hablar de la política, y siempre me pareció que tenía un talento. Y yo le decía, bueno, como para la televisión no tienes tanto talento, porque ustedes recuerdan Emprendedores cómo era como muy mecánico, él parecía un robot, la forma lenta de hablar que ahora lo ha mejorado, ya tiene mayor desenvolvimiento ante las cámaras, pero si ustedes ven los primeros programas de Emprendedores de Antena Latina, a mí me daba mucha risa, pero esa característica de parecer un robot y de hablar muy lento fue lo que le dio éxito, porque ese programa marcaba rating en Antena Latina. Era muy buen programa. Había una productora que no recuerdo su nombre, pero era su productora de cabecera, tenía mucho talento. No lo sabía dirigir, lo dejaba hacer. Pero desde ese momento que yo tuve la oportunidad de conocerlo, sabía que había un talento en ese emprendedor. No me pasaba por la cabeza que él pudiera llegar a la política, y él tampoco. Él no quería, eso fue el mismo destino y las mismas circunstancias que lo llevaron a participar en política, y gracias a su buen trabajo, gracias a su disciplina, a su entrega, a sus nuevas ideas, al ser joven, obviamente le fue muy bien. Le fue tan bien que la sociedad dominicana, al menos en Santo Domingo, le ofreció todo su apoyo en las votaciones. Y el trabajo que desarrolló en Santo Domingo se veía una ciudad más limpia, se veía una ciudad más ordenada, se veía que había trabajo, que había en la ciudad, había un bienestar para todos los que vivimos en este gran Santo Domingo. Y eso la gente lo aceptó, fueran PRMistas o no, incluso los mismos PLDistas, aceptaban que David Collado estaba haciendo un muy buen trabajo. Y ahí está la respuesta ahora. Después de dirigir la alcaldía de Santo Domingo y pasar a ocupar un cargo muy importante dentro del tren gubernamental como lo es el Ministerio de Turismo, ha desarrollado estrategias y ha posicionado a la República Dominicana en ese rubro a nivel internacional. Y eso no es tan fácil. Hay mucha competencia, hay incluso la misma competencia con México, con Cancún, con las playas. Cuba sigue siendo competencia para la República Dominicana, aunque ustedes no lo crean, pese a las precariedades que tiene Cuba en el sentido de una infraestructura turística, pero Cuba recibe gran cantidad de visitantes, sobre todo europeos, con todas esas carencias, porque Cuba tiene playas muy hermosas. Cuba tiene una magia, una cultura muy llamativa a nivel internacional, la música, el ron, la salsa, el tabaco, la rueda de casino cubana, y todo lo que de alguna manera se quedó frisado en el tiempo con La Habana Vieja, con Vedado, con Miramar, ¿no? Eso le llama la atención al turismo internacional.
ver los carros del año 57, del 58, esos Chevrolet, Lincoln y demás funcionando con petróleo, etc. Tiene su magia Cuba. Sigue recibiendo mucho turismo. Y a pesar de eso, bueno, hasta Jamaica también, Trinidad y Tobago, todas estas islas que están cercanas a República Dominicana, que se pelean los turistas, y David Collado ha posicionado muy bien a la República Dominicana para que pueda ser visitada. La ha vendido muy bien. Acuérdense que en los 3 últimos eventos internacionales de turismo, la República Dominicana en CESTUR, si no me acuerdo el nombre, ganó por 3 años consecutivos al mejor stand, a la mayor atracción para este país, presentando todo. Fue increíble, a mí me encantó, yo quedé sorprendido con el que hubo en España, porque después creo que fue en Miami, pero el de España, que creo que era el mismo stand con otras cosas, otros aditamentos y demás, pero a Europa se les llevó realmente un pedazo de cada cosa mágica que tiene República Dominicana, y esas son ideas de David Collado junto con un equipo de trabajo. El stand se la comieron, un stand maravilloso. Llevar café dominicano, sancocho, llevar bachata, tabaco, ron, cerveza. Todos los que asistieron a esa feria, por lo menos en España, que lo tengo muy presente, que fueron más de 300,000 personas a esa feria, todos quedaron sorprendidos con el stand y con lo que presentó el Ministerio de Turismo, y eso hay que aplaudirlo, y eso ha aumentado las visitas de turistas a este país. Quizá a lo mejor no son los 11 millones, quizá están exagerando, están contando los que pasan solamente en los ferries, se bajan y se van, que eso no se cuenta como turista, sino solamente como un visitante se fue. Hay mucha diferencia entre un visitante y un turista, porque el turista trae dinero y el turista se queda una semana o 15 días y gasta dinero. Y eso es lo que necesita todo el sector turístico, que vengan a depositar aquí todo su dinero. Pero se está haciendo muy buen trabajo también de la mano con el sector privado, con todas esas cadenas internacionales de hoteles que están viniendo a invertir millones de dólares para crear nuevas habitaciones. Ahí tenemos al tenista Nadal, que ha invertido muchísimo dinero. Está también el pelotero Alex Rodríguez, que está muy metido invirtiendo millones de dólares, quiere hacer un aeropuerto, hoteles. David Collado se roza con todos los CEO de las cadenas más importantes de hoteles a nivel mundial. Y todos quieren venir a la República Dominicana porque es un paraíso. Pero sin el talento, sin la disposición, sin la disciplina, sin la perseverancia de David Collado, esto no hubiera sido posible. Así que creo que hay que reconocer su talento, que hay que reconocer su trabajo. Y más allá de que lo esté apoyando, ¿no?, la familia Vicini y otros, porque no solamente es la familia Vicini, Acuérdense que las familias multimillonarias son amigos entre todos, aunque muchos tienen negocios en común, otros compiten entre ellos, pero finalmente son amigos y hacen negocio para que los 2 familias o 3 ganen. Hay mucha gente también apoyando a David Collado que tienen mucho dinero, de esas familias tradicionales a las que yo les estoy hablando. Y otra noticia que es de alguna manera una exclusiva, por fin aceptó, ha dicho, según el Pregonero, el periódico, que a partir del 2026 David Collado deja el ministerio para dedicarse a su campaña presidencial. Ya lo aceptó. Así que por lo menos ahí tenemos esa sinceridad. Él dijo que no iba a hablar de eso de la campaña hasta que no estuviera fuera del ministerio. Me parece que pudiera tener grandes posibilidades. Los tiempos en la política son fundamentales. No es lo mismo ser un alcalde con éxito, no es lo mismo ser un ministro con éxito, a pasar a dirigir las riendas de un país como el hombre más poderoso, o sea, presidente. Y es muy joven, le falta mucha experiencia, le falta mucho que hacer. Vamos a ver cómo se maneja y cómo lo recibe en ese sentido la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.